Puta caralho. Vamos, cara. Eu sempre fiz, não específico, mas tipo, sempre a etapa municipal, estadual eu fazia. Só que tipo, querendo ou não, prova de pista sempre tem mais jeito, porque a prova de campo é muito mais técnica, né? E eu, como eu sempre saltei, e aí eu comecei a fazer muita coisa na academia, há 4 meses atrás eu só tava com 34. O quê? 34. E na classificatória do Jefferson, eu fiz as 3 provas, eu fiz 2.800 e o salto de altura. E eu peguei em segundo nos 2.800. E eu tava tipo, mó tristando, eu não consegui pegar primeiro, mas eu ia pra ver. Aí eu não ia nem fazer o salto de altura. Aí eu fiz, me classifiquei primeiro, treinei, e já ganhei. E eu não ia fazer o salto de altura. Vamos lá. Agora eu vou pro Guarani. Ah, daqui a pouco tem a corrida do Viago, eu acho. Que é a final. Sorteio.
Perdón, Alejandra, quiero decir, Alejandra. Pariu! Pega a mochila! ¿Qué pasó? ¿De qué Já dos 88. Não, aceito melhor. ¿Contan eso? Resultados oficiales de la prueba de los 2000 metros masculino. 13º lugar, Richard Tillman de Bonaire con 7 minutos 46 segundos 5 centésimas. En el 12º lugar para Agustín Rivero Caperetti de Uruguay con 6 minutos 24 segundos 20 centésimas. En el 11º lugar para Francisco Leonel Amaya de Argentina con 6 minutos 22 segundos 90 centésimas. En 10º lugar, Pedro Joel Chamorro de Paraguay con 6 minutos 22 segundos 89 centésimas. En 9º lugar, Santiago Núñez Méndez de Argentina con 6 minutos 22 segundos 83 centésimas. 8º lugar para Kazuo Tatsumi Ventura de Brasil con 6 minutos 20 segundos 26 centésimas. 7º lugar para Joaquín Enrique Figueredo de Paraguay con 6 minutos 14 segundos 21 centésimas. 6º lugar para José Fabio Flores de Perú con 6 minutos 9 segundos 37 centésimas. 5º lugar para Marlon Steven López de Colombia con 6 minutos 92 centésimas. 4º lugar para Carlos Andrés Gómez Herrera de Colombia con 5 minutos 59 segundos 9 centésimas. 3er lugar para Francisco Javier Lara de Chile con 5 minutos 52 segundos 45 centésimas. 2º lugar para Luis Felipe Oliveira
De Brasil con 5 minutos 48 segundos 76 centésimas. Y el primer lugar para Jimmy Alexis Pérez Sáenz de Perú con 5 minutos 44 segundos 98 centésimas. Resultados oficiales de los 2000 metros masculino. Buen día. Yeah.
Yo no tengo. Dale, no, 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 no,
de la prueba de la final de los 80 metros femenino. Andarivel número 1 para Lucía von Eren de Perú. Andarivel número 2 para Geraldine Evangelina López de Argentina. Andarivel número 3 para Violeta Esmeralda Radrigán de Chile. Andarivel número 4 para Ana Beatriz Paixão de Brasil. Andarivel número 5 para Emanuela Nadia dos Santos Almeida de Brasil. Andarivel número 6 para Michel Melissa Martínez de Colombia. Andarivel número 7 para Emily Yaciel Maldonado de Perú. Y andarivel número 8 para Angeli Marcela Vidal de Colombia. Silencio, por favor. Pô, ela deu uma explosão no final. Ela tava perdendo. Ela tava em quarto, velho. Resultados oficiales de la prueba de impulsión de bala masculino. 10º lugar para Marcel Benz de Paraguay con 11 metros 53 centímetros. 9º lugar para Juan Pablo Alvarado de Chile con 12 metros 61 centímetros. 8º lugar para Carlos Aureliano Servián de Paraguay con 12 metros 70 centímetros. 7º lugar para Luis Ricardo Champion Rojas de Perú con 13 metros 5 centímetros. 6º lugar para Michael Josué Sánchez Morales de Colombia con 13 metros 62 centímetros. 5º lugar para Joel Alexis Palacios de Argentina con una marca de 13 metros 91 centímetros. 4º lugar para Víctor Pedro dos Santos de Brasil con 14 metros 89 centímetros. 3er lugar para Octavio Felipe Tessele de Brasil con 15 metros 34 centímetros. 2º lugar para Brainer Iván Inestrosa de Colombia con 15 metros 55 centímetros. Y el primer lugar corresponde a Cristóbal Cortés Prado de Chile con 17 metros 88 centímetros.
Antes que andar cogiendo de las manos a los besos, separación. Resultados oficiales de la prueba de los 80 metros llanos femenino. Octavo lugar para Lucía con Eren de Perú con 10 segundos 85 centésimas. Séptimo lugar para Michelle Melissa Martínez de Colombia con 10 segundos 66 centésimas. Sexto lugar para Geraldine Evangelina López de Argentina con 10 segundos 61 centésimas. Quinto lugar para Emily Yaciel Maldonado de Perú con 10 segundos 45 centésimas. Cuarto lugar para Danieli Marcela Vidal de Colombia con 10 segundos 41 centésimas. Tercer lugar para Manuela Nadia dos Santos Almeida de Brasil con 10 segundos 37 centésimas. Segundo lugar para Violeta Esmeralda Radrigán de Chile con 10 segundos 32 centésimas. Y el primer lugar corresponde a Ana Beatriz Paixão Cabral de Brasil con 10 segundos 26 centésimas. La velocidad del viento en esta prueba fue de negativo 3.1. Presentación oficial de la prueba de los 80 metros final masculino. Hasta nivel número 1 para Denis Alexis Medina de Colombia. Hasta nivel número 2 para Andrés Steven Moreira Riola de Uruguay. Hasta nivel número 3 para Thiago Gabuti de Argentina. Hasta nivel número 4 para Thiago Rosa de Souza de Brasil. Hasta nivel número 5 para Marco Daniel Núñez de Paraguay. Hasta nivel número 6 para Miguel Acén Neves de Brasil. Hasta nivel número 7 para Agustín Aníbal Díaz de Chile. Y hasta nivel número 8 para Camilo Castro de Chile. Silencio, por favor.
Puede ser, no sé, un milagro, lo que Marco es tercero. Presenta. Presentación oficial de la final de los 80 metros femenino adaptado. Andarivel número 1 para Ana Alicia Geraldino dos Santos de Brasil. Andarivel número 2 para Esmeralda Violeta Colati de Argentina. Andarivel número 3 para Victoria Marcondes de Brasil. Andarivel número 4 para Yasmín Cruz de Oliveira Alves de Brasil. Andarivel número 5 para Milagros Altamiranda de Argentina. Andarivel número 6 para Martina Alejandra da Silva de Chile. Andarivel número 7 para Girleidis Urbina Ciscado de Colombia. Y andarivel número 8 para Isidora Belén Céspedes González de Chile. Presentación oficial de la prueba del salto largo masculino. Dorsal número 61 para Jesús Marta de Bonaire. Dorsal 103 para Pedro Noceda Polanco de Chile. Dorsal número 67 para Miguel Acel Neves de Brasil. Dorsal número 33 para Lucas Agustín Blanco de Argentina. Dorsal 137 para Jorge Luis Palacios de Colombia. Dorsal 202 para Felipe Hernán Pérez de Uruguay. Dorsal 68 para Enzo Gandolfe Procopio de Brasil. Dorsal número 169 para Christopher Joao Briceño de Perú. Dorsal 170 para Andy Toyama Iga de Perú. Dorsal 136 para Álvaro Roberto León de Colombia. Dorsal 102 para Alfonso Hernán Ormazábal de Chile. Y dorsal número 5 para Dylan Javier Sarán Cebolla de Paraguay.
Presentación oficial de la prueba de la final de los 80 metros masculino adaptado. Carril número 1 para Jorge Luis Palacios de Colombia. Andarivel número 2 para Miguel Moreira Barbosa de Brasil. Andarivel número 3 para Hugo Alejandro Cabrera de Paraguay. Andarivel número 4 para Robert Daniel Mesa de Colombia. Andarivel número 5 para Manuel Alexander Flores de Chile. Andarivel número 6 para José César da Silva de Brasil. Andarivel número 7 para Víctor Gabriel Rodríguez de Brasil. Y andarivel número 8 para Vicente Javier Ojeda de Chile.
Resultados oficiales de la final de los 80 metros masculinos. En octavo lugar, Denis Alexis Medina de Colombia, con 9 segundos 78 centésimas. Séptimo lugar para Agustín Aníbal Díaz de Chile, con 9 segundos 76 centésimas. Sexto lugar para André Fiber Moreira de Uruguay, con 9 segundos 75 centésimas. Quinto lugar para Thiago Gabuti de Argentina, con 9 segundos 53 centésimas. Cuarto lugar para Marco Daniel Núñez de Paraguay, con 9 segundos 49 centésimas. Tercer lugar para Camilo Siliano Castro de Chile, con 9 segundos 43 centésimas. Segundo lugar para Thiago Rosa de Souza de Brasil, con 9 segundos 32 centésimas. Y el primer lugar para Miguel Acen Neves de Brasil, con 9 segundos 30 centésimas. La velocidad de esta prueba fue negativo 1.5. Resultados oficiales de los 80 metros masculinos. Resultado de la final de los 80 metros femenino adaptado. Octavo lugar para Esmeralda Violeta Cobati de Argentina, con 12 segundos 15 centésimas. Séptimo lugar para Ana Alicia Geraldino dos Santos de Brasil, con 11 segundos 92 centésimas. Sexto lugar para Isidora Belén Céspedes de Chile, con 11 segundos 84 centésimas. Quinto lugar para Girlainis Urbina de Colombia, con 11 segundos 79 centésimas. Cuarto lugar para Milagros Altamiranda de Argentina, con 11 segundos 48 centésimas.
Tercer lugar para Martina Alejandra da Silva de Chile con 12 segundos 48 centésimas. Segundo lugar para Victoria Marcondes de Brasil con 11 segundos 43 centésimas. Y primer lugar para Jasmine Cruz de Oliveira Alves de Brasil con 11 segundos 5 centésimas. Velocidad del viento en esta prueba fue de negativo 1.0. Resultados oficiales de los 80 metros final femenino adaptado. Resultados oficiales de la final de los 80 metros masculino adaptado. Octavo lugar para Miguel Moreira Barbosa Gómez de Brasil con 10 segundos 50 centésimas. Séptimo lugar para Jorge Luis Palacios de Colombia con 11 segundos 48 centésimas. Sexto lugar para Vicente Javier Ojeda de Chile con 10 segundos 37 centésimas. Quinto lugar para Víctor Gabriel Rodríguez de Oliveira de Brasil con 10 segundos 36 centésimas. Cuarto lugar para Robert Daniel Mesa de Colombia con 10 segundos 29 centésimas. Tercer lugar para Hugo Alejandro Cabrera de Paraguay con 10 segundos 25 centésimas. Segundo lugar para José César da Silva Santos Carvalho de Brasil con 10 segundos 22 centésimas. Y el primer lugar para Manuel Alexander Flores de Chile con 9 segundos 93 centésimas. La velocidad del viento en esta prueba fue de negativo 1.5.
hoje eu lá,
¿Esta no es la de la vida? Ya se ha quedado hasta el sábado. Te escucho. Excelente, perfecto, perfecto. Si tú estás de acuerdo, metele. Esa planilla de salto de altura, una vez que vaya ahora a buscar por favor si lo pueden traer la medida de esa prueba para poder cargar en el sistema.
¿Cómo era la película del dictador? Dice que el presidente hace su propia olimpiada. Antes que dispare ya salía Juanse y corrió. Haciendo que dispara acá de acá. Los jueces la ciudad, y sacan la ciudad.
se encuentra Diego Martínez González de Uruguay con 2.761 puntos. En noveno lugar corresponde a Justin Yesid Asprilla de Colombia con 3.355 puntos. Octavo lugar para Mateo Pedro Boucher de Argentina con 3.487 puntos. Séptimo lugar para Michel Ricardo Crisanto de Perú con 4.345 puntos. Séptimo lugar para Thiago Joel Guzmán Casas de Uruguay. Segundo lugar para Caguán Méndez Misioli de Brasil con 5.213 puntos. Y el primer lugar para Simón Agustín González de Chile con 5.604 puntos. Ese es puntaje parcial cumplida 5 pruebas del hexatlón masculino. Hacemos presentación de esa prueba ya que
Presentación oficial de los 800 metros del hexatlón masculino, última prueba de la jornada. Andarivel número 8 para Timoteo Arteaga de Argentina. Andarivel número 8 para Mateo Pedro Buchet de Argentina. Andarivel número 7 para Michel Ricardo Crisanto Olaya de Perú. Andarivel número 6 para Luis Alejandro Solís Medina de Colombia. Andarivel número 5 para Justin Yesid Asprilla de Colombia. Andarivel número 4 para Diego Michel Martínez González de Uruguay. Andarivel número 3 para Cauan Méndez Licioli de Brasil. Andarivel número 2 para Thiago Joel Guzmán de Uruguay. Andarivel número 1 para Simón Agustín González de Chile. Y combate a andarivel número 1 Vicente Alfonso Acosta Cifuentes, también de Chile. Última vuelta en la prueba de los 800 metros. Fuerte aplauso para estos atletas que van terminando con la sexta y última prueba, los 800 metros del hexatlón. Últimos 200 metros en la prueba de 800 metros masculino del hexatlón. En punta, primero y segundo, ambos atletas de Chile. ¡Vamos Chile! Seguimos en tercer lugar por la atleta de Brasil.
Brasil y Argentina. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Fuertes los aplausos para los representantes de Chile, Argentina, Brasil, Uruguay. Argentina, Colombia, Uruguay. Informaciones generales a todas las delegaciones participantes de los Juegos Sudamericanos Escolares. A partir de las 11:30 de la mañana en el FanFest se estarán realizando las premiaciones de las jornadas 1 y 2 de atletismo. Así que vayan preparándose aquellos atletas que han quedado en primero, segundo y tercer lugar, acercarse al FanFest a partir de las 11:30 para las premiaciones de las pruebas ya finalizadas en la primera y segunda jornada de atletismo. Disculpa, ¿dónde queda el FanFest? Acá derecho, el cartel de atletismo, del otro lado de la cancha del fútbol. Gracias. El fuego del campeón no se apaga jamás. De la tierra guaraní se alzan los campeones. Escuelas unidas, millones de ilusiones. No hay frontera que detenga esta unión. Sudamérica vibra con una sola canción. El esfuerzo no se compra, se entrena, se siente. El corazón late fuerte, valiente. Y aunque el camino sea largo, el destino es brillante. Aquí en Paraguay la llama se enciende. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa.
combinadas. Sí, en combinado tiene que estar por allá, tiene que estar. Su planilla. Todas sus planillas. Si está mal, corregime más de ahí. Nelson no tiene ninguna planilla, Betania le dio todo. ¿Cuánto? Entonces 13-0. Con lo que hacemos acá para finalizar ese de masculino, dame una botecilla, vamos a los parciales, ¿verdad? Por lo que veo, son letras, es que Va a volar primero preocuparte que no van a ganar nada. Resultados parciales de las pruebas del pentatlón femenino, cumplidas 4 pruebas. Noveno lugar para Valentina Magalí Cabrera de Uruguay con 2.460 puntos. Octavo lugar para Antonella María Huidobro de Paraguay con un total de 2.924 puntos. Séptima ubicación para Emma Bustamante de Argentina con 3.027 puntos. Sexto lugar para Liz Maritza Andrade de Colombia con 3.141 puntos. Quinto lugar para Isabel Alianzi de Argentina con 3.242 puntos. Cuarta ubicación para María de Jesús Guareneira Cortado de Chile con 3.279 puntos.
Tercer lugar para Elisa França da Silva de Brasil con 3.530 puntos. Segundo lugar para Sofía Morra Reyes de Uruguay con 3.606 puntos. Y liderando las pruebas del pentatlón, María Luisa da Silva Andrade con 3.730 puntos. Esto concluía la cuarta prueba del pentatlón femenino. Ahora ya pueden ingresar a la pista para la procesión. ¿Y quién tiene tu planilla? Porque se encargan de carreras. ¿Quién está ahí? Con la plantilla también se puede venir a ordenar la cama. Pedimos a todas aquellas personas que están haciendo entrenamientos libres. Los entrenamientos libres estarán a partir de las 11:30 de la mañana. Pedimos su colaboración y no abandonar la pista. Tenemos pruebas que concluir en esta jornada. Muchas gracias.
Presentación oficial de la última prueba del pentatlón femenino, los 600 metros. Dorsal número 98, María Luisa da Silva Alexander, de Brasil. Dorsal número 99, para Elisa Franza da Silva, de Brasil. Dorsal 165, para Lilis Maritza Andrade Murillo, de Colombia. Dorsal 133, para María Jesús Rivadeneira, de Chile. Dorsal número 59, Isabela Bianchi, de Argentina. Dorsal número 60, para Emma Bustamante, de Argentina. Dorsal 221, para Valentina Magalí Cabrera, de Uruguay. Dorsal 222, para Sofía Morga Reyes, de Uruguay. Última vuelta en los 600 metros del hexatlón. Recta final para los 600 metros del hexatlón. En punta, primera y segunda de Brasil. Historia viva, donde el futuro se escribe con vida. En cada joven atleta hay una promesa, porque acá nace la leyenda. Nace la leyenda. ¿Por dónde nace la leyenda?
el himno nacional de Paraguay. Nos ponemos de pie. ¡Felicitaciones! Damas y caballeros, presentamos la ceremonia de premiación de atletismo, categoría salto con garrocha masculino de los Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025, edición número 29. Por favor, demos la bienvenida a los medallistas. Las medallas serán entregadas por Bruno Zubizarreta, miembro del Comité Ejecutivo de los Juegos Sudamericanos, y Leonardo Villafranca, jefe de misión de la delegación argentina. Señoras y señores, medalla de bronce para Camilo Crisigliano Castro, Chile. Medalla de bronce para Thiago Molinato, Argentina. Fuerte los aplausos para Thiago Molinato. Medalla de plata para Manuel Guerrero Jiménez, Chile. Medalla de oro y campeón de los Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025, Jorge Luis Palacio Mercado, Colombia. Damas y caballeros, el himno nacional de Colombia. De pie, por favor.
Una foto oficial, por favor, a los 3 medallistas. Felicitaciones. Señoras y señores, estos son los Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025. Damas y caballeros, presentamos la ceremonia de premiación de atletismo, categoría 80 metros llanos femenino. Por favor, damos la bienvenida a las medallistas. Las medallas serán entregadas por Bruno Zubizarreta, director de gabinete de la Secretaría Nacional de Deportes, y Paulo Kernes, jefe de misión de la delegación de Brasil. Medalla de bronce. Emanuela Nadia dos Santos Almeida, Brasil. Medalla de plata, Violeta Esmeralda Radrigán, Chile. Medalla de oro y campeona de los Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025, Ana Beatriz Paixão Cabral, Brasil. Fuerte los aplausos, damas y caballeros, las medallistas de los Juegos Sudamericanos Escolares. Súbanse arriba, por favor, para la foto oficial del podio. Y presentamos, señoras y señores, el himno nacional de Brasil. Felicitaciones a las medallistas de los Juegos Sudamericanos Escolares. Muchas gracias y continuamos. Damas y caballeros, presentamos la ceremonia de premiación de atletismo 80 metros llano masculino. Demos la bienvenida a los medallistas. Estas medallas serán entregadas por Bruno Zubizarreta, miembro del Comité Ejecutivo de los Juegos, y también por Paulo Kernes, jefe de misión de Brasil. Medalla de bronce, Camilo Cirigliano Castro, Chile.
Medalla de oro y campeón de los Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025, Miguel Acem Neves, Brasil. Damas y caballeros, fuertes los aplausos. Los medallistas de los Juegos Sudamericanos Escolares. Una fotografía oficial, se suben al podio arriba los tres. Felicitaciones por haber logrado el podio en estos Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025. Damas y caballeros, presentamos la ceremonia de premiación. Atletismo, 2000 metros masculino. De los Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025, edición número 29. Recibimos a los medallistas. También ya están las autoridades presentes, gracias querido Bruno Zubizarreta y también gracias a Paulo Kernes por estar aquí y hacemos la premiación. Medalla de bronce para Francisco Javier Lara Cubillos, Chile. Medalla de plata para Luis Felipe Oliveira, Brasil. Medalla de oro y campeón de los Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025, Jimmy Alexis Pérez Sáenz, Perú. Damas y caballeros, el himno nacional de Perú. Fuerte los aplausos, damas y caballeros, los medallistas de los Juegos Sudamericanos Escolares. Arriba, arriba el podio para una foto oficial. Felicitaciones por haber hecho el podio. Damas y caballeros, presentamos la ceremonia de premiación. Atletismo, 80 metros llanos femenino adaptado de los Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025, edición 29. Damos la bienvenida a las medallistas. Agradecemos también a los presentes que entregan las medallas: Bruno Zubizarreta, Comité Ejecutivo de los Juegos, y Paulo Kernes, de la misión de Brasil. Arrancamos con la medalla de bronce para Martina Alejandra da Silva, Santarém, Chile.
Medalla de plata para Victoria Marcondes, Brasil. Medalla de oro y campeona de los Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025, Yasmín Cruz de Oliveira Alves, Brasil. Damas y caballeros, las medallistas de los Juegos Sudamericanos Escolares. La foto oficial en el podio. Arriba, chicas. Adelante. Y felicitaciones por haber logrado esta hazaña del podio. Damas y caballeros, presentamos la ceremonia de premiación de atletismo 80 metros llanos masculino adaptado. Damos la bienvenida, señoras y señores, a los medallistas. También las medallas que serán entregadas por Bruno Zubizarreta y Paulo Carnes. Gracias a todos por ser parte de esta fiesta del deporte, aquí en el corazón de Sudamérica. Asunción del Paraguay. Medalla de bronce, Hugo Alejandro Cabrera Peralta, Paraguay. Medalla de plata para José César da Silva Santos Carvalho, Brasil. Medalla de oro y campeón de los Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025, Emanuel Alexander Flores Parra, Chile. Damas y caballeros, el himno nacional de Chile. De pie, por favor. De los Juegos Sudamericanos Escolares. Arriba al podio para la foto oficial y felicitaciones por esta hazaña, por haber hecho el podio. Damas y caballeros, presentamos la ceremonia de premiación. Atletismo, salto largo masculino de los Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025, edición 29. Por favor, damos la bienvenida a los medallistas. Y las medallas serán entregadas por Bruno Zubizarreta, del Comité Ejecutivo de los Juegos, y también Leonardo Villafranca, jefe de misión de la delegación argentina. Medalla de bronce, Christopher João Briceño Ramírez, Perú. Felicitaciones, Christopher.
Agustín Blanco, Argentina. Medalla de oro y campeón de los Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025, Enzo Gandolfi Procopio, Brasil. Damas y caballeros, fuertes los aplausos, los medallistas de los Juegos Sudamericanos Escolares. Arriba al podio, atletas, por favor, para la foto oficial. Adelante. Damas y caballeros, presentamos la ceremonia de premiación de atletismo, impulsión de balas masculino de los Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025. Edición número 29. Por favor, damos la bienvenida a los medallistas. Las medallas serán entregadas por el director de la Secretaría Nacional de Deporte, director de gabinete Bruno Zubizarreta, acompañado del jefe de misión de Brasil, Paulo Kernes. Medalla de bronce, Otavio Felipe Tecelé, Brasil. Medalla de plata para Brainer Iván Inestrosa, Hurtado, Colombia. Medalla de oro y campeón de los Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025, Cristóbal Cortés Prado, Chile. Damas y caballeros, los medallistas de los Juegos Sudamericanos Escolares, fuertes los aplausos. Foto oficial en el podio de arriba para los tres, por favor, adelante. Y felicitaciones. Damas y caballeros, vamos culminando con la última presentación de la ceremonia de premiación atletismo. Categoría 3000 metros, marcha atlética femenino. Damos las bienvenidas a los medallistas y agradecemos la presencia de quienes entregan la medalla. Bruno Zubizarreta, Paulo Kernes, muchas gracias. Y vamos presentando las últimas medallas. Medalla de bronce, Neisy Alejandra Largo Pulido, Colombia. Medalla de plata, Luciana Paola Velarde Palomino. Perú, felicitaciones. Y por último, medalla de oro y campeona de los Juegos Sudamericanos Escolares ASU 2025, María Victoria da Silva Carneiro, Brasil. Señoras y señores, fuertes los aplausos para los medallistas. Las medallistas de los Juegos Sudamericanos Escolares. ¡Felicitaciones! Arriba, por favor, las tres para una fotografía oficial del podio. ¡Felicitaciones! Gracias a todos. Hemos cantado los himnos
de las delegaciones que llegaron al podio. La de Brasil, la de Paraguay, la de Colombia, la de Perú, la de Chile. A seguir disfrutando. Este es el juego donde nacen las leyendas. Gracias. Nos volvemos a encontrar más tarde, mañana y hasta el sábado. Esto fue todo. Juegos Sudamericanos ASU 2025.